África en un clic con Sani Ladán. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. Como anunciamos en el episodio anterior, hoy nos toca hablar de una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. A pesar de la influencia que tuvo, sigue siendo desconocida hoy en día y permanece a la sombra de su vecina, la civilización del Antiguo Egipto. Sin embargo, esa sociedad logró mantenerse durante cerca de 3 milenios. Hablamos de la civilización de Kush. Los kushitas vivían en el territorio del actual Sudán, y su historia se divide en 3 periodos principales, cada uno de los cuales corresponde al desplazamiento de la necrópolis real. Primero fue el periodo del reino de Kerma, y después la región fue dominada por el reino de Napata, y por último, el reino de Meroe fue el que extendió su poder sobre ese territorio. Este episodio nos permitirá acercarnos a la historia de estos 3 grandes reinos. Además, hablaremos de algunos aspectos de su organización política y sus prácticas culturales que nos parecen fascinantes. La historia del reino de Kerma empieza alrededor del año 2500 a.C. Los kushitas de esa época no tenían escritura. La información que tenemos hoy en día se obtuvo gracias a la arqueología y a los textos de los antiguos egipcios. Se sabe que Kerma fue la capital del reino y la ciudad donde fueron enterrados todos los reyes. Varias investigaciones han demostrado que los habitantes de Kerma desarrollaron grandes centros urbanos con un gran dominio de la metalurgia. Los kushitas de Kerma se distinguieron por sus grandes habilidades militares, por lo que a menudo los habitantes del antiguo Egipto solicitaban la colaboración de sus vecinos kushitas por su agilidad en el manejo de armas, así como por su ingenio en la construcción de fortalezas. Sin embargo, las relaciones entre estas 2 potencias no se reducían solo a una simple colaboración militar, porque entre ellos existían también una relación comercial muy arraigada. Los kushitas proporcionaban a los egipcios oro, marfil, pieles de animales salvajes y ébano. Este comercio exterior fue uno de los principales elementos de la prosperidad de este reino. La gran mayoría de los kushitas obtenían la mayor parte de sus ingresos de la caza y la ganadería, a lo que hay que sumar la gran habilidad que tenían en el trabajo del bronce, el cuero y la cerámica, siendo estos materiales los que utilizaban para fabricar sus joyas y sus objetos cotidianos. Aunque los reinos de Kerma y Egipto eran a menudo aliados militares y socios comerciales, hay que tener en cuenta también que su relación estuvo marcada por fuertes tensiones. Entre el 2000 y 1500 a.C., los kushitas intentaron en varias ocasiones tomar el control de la Baja Nubia, una región ubicada al sur del territorio egipcio. Estos repetidos intentos llevaron al estallido de una guerra alrededor del año 1500 a.C., que acabó con la victoria de Egipto. A partir de ese momento, los egipcios impusieron su dominio sobre los kushitas,
convirtiendo el reino de Kerma en una colonia. Esta colonización terminó tras una revuelta kushita que estalló a mediados del siglo X a.C. Sin embargo, incluso después de liberarse de la dominación egipcia, los kushitas siguieron conservando parte de la cultura de los egipcios. Uno de los ejemplos es que agregaron a su panteón un dios llamado Amani, siendo este una fusión entre el dios Amón de la religión egipcia y una divinidad local con forma de carnero. Napata fue el segundo reino que gobernó sobre la región de Kush, siendo el gran rival del Egipto faraónico ubicado en el actual Sudán. Este periodo fue marcado por el reinado de los kushitas sobre Egipto, lo que constituye la 25ª dinastía. La particularidad de esa época fue el gran número de obras emprendidas por el rey Piange, en primer lugar, y su hermano Shabaka, que le sucedió al trono después de su muerte. El rey Shabaka se distinguió además culturalmente al reanudar la reescritura de un texto egipcio sobre la creación del mundo, que había sido escrito 1000 años antes. En 594 a.C., los kushitas se vieron obligados a huir de Egipto tras la invasión de los asirios. Estos últimos emprendieron a través del faraón Psamético II una política de propaganda contra los anteriores faraones kushitas, ordenando la destrucción de cualquier huella de su presencia en ese territorio. Hoy en día, en la fachada principal del Museo del Cairo, están representadas todas las dinastías de los faraones, excepto la 25ª. El paso de la necrópolis real de Napata a Meroe en el siglo III a.C. marcó oficialmente el nacimiento del tercer reino kushita. Esa reubicación tenía como objetivo proteger el territorio kushita de los ataques de los asirios de Egipto. Geográficamente, la ciudad estaba situada cerca del Nilo y el Mar Rojo, y se extendía hasta el actual Chad, pasando por Eritrea. Uno de los grandes logros del reino de Meroe fue la creación de la escritura kushita, más conocida como escritura meroítica. El texto más antiguo en esta lengua fue escrito por la reina Shani Daketo. Entre las reinas que gobernaron ese territorio, destaca Amani Shaketo, cuyas partes del tesoro de su palacio se exhiben en el museo dedicado al antiguo Egipto en Berlín. La caída de la región de Kush bajo el control de los nubios marcará finalmente el declive de la cultura kushita, que empezará a desaparecer gradualmente. A nivel político, uno de los elementos más llamativos de la sociedad kushita es el establecimiento de un sistema electoral para designar al nuevo rey. Este sistema funcionaba de manera indirecta. En primer lugar, el Sumo Consejo de Sacerdotes debía preseleccionar a varios posibles candidatos al trono. Después de eso, la persona que ganaba la mayoría de los votos era considerada elegida de los dioses. Una vez en el poder, el rey alcanzaba una posición casi divina y era considerado como el hijo adoptivo de los dioses. El Sumo Consejo de los Sacerdotes se encargaba también de controlar el poder del rey, para evitar cualquier deriva autoritaria por parte de los monarcas. La cultura kushita debe entenderse a través del prisma de los tres grandes reinos que conoce esta sociedad. En primer lugar,
Los cushitas del reino de Kerma, que se distinguieron por la adopción de una cultura con orígenes principalmente locales y haber sufrido muy poca influencia de otras sociedades externas contemporáneas a ellos. Posteriormente, los cushitas del reino de Napata decidieron apoderarse de la cultura de los egipcios. En cuanto a los reyes de Meroe, estos optaron por promover una tradición cultural que uniera tanto a los cushitas como a los egipcios. Para terminar este episodio, me gustaría recomendarte una vez más una obra de Sheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization. Te lo dejaré en la descripción. Hasta la semana que viene, inshallah. Y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales. En Instagram, África en un clic, y en Twitter, África_clic. Te leo en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.